Pues vamos a la palabra. Vamos a la palabra, Marcos capítulo 11. Y bueno, yo me sentí así como, ok, hace poquito acabamos de pasar Semana Santa, hablamos acerca de esto, pero pues Dios en su misericordia nos está poniendo que regresemos a Él, y esta es la entrada triunfal de Jesús, y tenemos ya una visión importante, una visión interesante que nosotros tenemos que tener clara. Imagínate que a partir de este capítulo vamos a ver los últimos días de Jesús mientras estaba vivo. ¿Sí? Marcos capítulo 11 empieza la entrada triunfal, y ya una vez que entra a Jerusalén, lo que nos corresponde a ver, lo que vamos a nosotros estar viendo es ya la crucifixión y la resurrección de Jesús. Entonces, este es un tiempo ya muy importante. Vamos a ver los últimos días y vamos a ver cómo Jesús entra contrario a lo que la gente esperaba. Y déjame empezar por aquí diciendo, a veces creemos o a veces queremos que Jesús llegue a nuestra vida de ciertas maneras, de ciertos modos, y tenemos ciertas expectativas, pero Jesús no va a llegar cumpliendo tus expectativas. Jesús va a entrar como lo que Él dijo en su palabra, a lo que Él es fiel, es a su palabra, como este dueño y señor de todo lo que le corresponde. Así que con esto en mente, vamos a orar antes de entrar a su presencia. Señor, gracias porque nos hablas, gracias porque nos instruyes, gracias porque eres bueno con nosotros, y gracias, Señor, porque eres maravilloso. Háblanos, transfórmanos, Señor, llévanos, Señor, a obedecerte, a dar fruto y a hacer, Señor, aquello que tú quieres para nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El título de este mensaje es El Señor lo necesita. El Señor lo necesita. Qué importante es que sepamos claramente qué es lo que Dios quiere. ¿Te has preguntado eso? No es lo que yo quiero, no es lo que el pastor quiere, no es lo que la iglesia quiere, no es lo que el hermano quiere, es lo que Dios quiere, lo que Él necesita. Y lo primero que nosotros vamos a ver en este pasaje, el primer punto, es que el Señor lo necesita, y lo que necesita es nuestra obediencia. Dice el versículo 1, cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo, y si alguien nos dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fíjate que escena aquí como algo relativamente sencillo. Jesús está dando unas instrucciones para que vayan por un asno, y fíjate lo que hay detrás. Esta obediencia práctica. Cuando Jesús está por entrar a la ciudad, no lo hace montado según las expectativas de la gente, que estaban esperando recibir a un rey, recibir a un político, ¿no? Y de acuerdo a lo que decía el profeta en Zacarías, vemos cómo es todo lo contrario, porque le dice, he aquí tu rey viene humilde y cabalgando sobre un pollino. Pero antes de entrar a la ciudad, déjame decirte esto que me pareció muy interesante y quiero compartir contigo. El escenario de la entrada triunfal fue justo frente al monte de los olivos.
Ese monte, ese lugar, era el lugar donde Jesús iba a pasar una de las peores noches quizá, en angustia y sudando gotas de sangre, orando al Padre en esta súplica que Jesús le estaba haciendo a Dios, diciéndole: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Y frente al monte de los olivos estaba Jesús ahí dispuesto a entrar en la ciudad. Y es que a veces nosotros pensamos que la vida cristiana es cosas como: mira, alabanza, mira, todo está bonito, mira la gente poniendo sus palmas, palmas de hojas de palma ahí para que yo pase, y mira, así, pero la vida cristiana también es quebranto, es dolor, es ansiedad, pero siempre, siempre es en la presencia de Dios. Jesús le estaba dando instrucciones a sus discípulos y le estaba diciendo: ve y te vas a encontrar con eso. Jesús sabía que después de la entrada triunfal, él se iba a encontrar con el Monte de los Olivos. Él sabía muy bien que dentro de unos días él iba a estar orando al Padre, diciéndole: Señor, pasa de mí esta copa. Ahora, bueno, eso lo vamos a ver posteriormente, la próxima semana quizá, pero quiero llevarte a que cuando nosotros estamos obedeciendo a Jesús, vamos a saber de cierto, vamos a saber con seguridad hacia dónde vamos a caminar. Quizá no sabemos qué es lo que va a pasar después, pero sí sabemos que su puerto es seguro. Obedecer a Jesús no es andar a ciegas. Obedecer a Jesús es andar con fe, andar, pero ser diligente en ese caminar con Dios. Proverbios, y acompáñame en tu Biblia, Proverbios capítulo 3, versículo 5 al 6, encontramos nosotros este pasaje que es muy importante para la vida cristiana. Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 6. Salmos, ahí si abres si abres a la mitad tu Biblia vas a encontrar Salmos, y después de Salmos está Proverbios. Si ya estás por Jeremías, Ezequiel, ya te pasaste. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6, y dice: confía en Jehová con todo tu corazón. Oye, Señor, ¿para qué me estás mandando a que vaya yo a recoger allá un pollino? O sea, ¿de qué se trata esto? O sea, vamos a la ciudad, ¿por qué me estás pidiendo que vaya? Ve, confía en el Señor. Muchas veces me he topado con mis hijos teniendo esta discusión cuando yo le digo: ve y haz esto. Ay, papá, ¿pero por qué? ¿Para qué quieres esto? Ve. Ay, papá, pero es que mira, estoy ocupado. Ve. Y a veces a lo que yo le estoy mandando es algo a lo que a él le conviene. Pero la lucha que tenemos es en confiar verdaderamente en el Señor. Por eso dice el versículo 5, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Señor, ¿por qué voy a recoger a un pollino? Mira, vamos a entrar a la ciudad y seguramente vas a entrar como el Salvador. Tú eres el Mesías, tú eres. Esa conversación ya la tuvimos antes, ¿sí? Capítulos atrás. ¿Por qué no? Mira, conseguimos un caballo acá, grandote, mira, pura sangre, de esos que nomás de verlo uno hasta como que se le enchina la piel, mira, de que tiene ¿cómo se llama esta? Crin, ¿no? Así, bien cepilladita y lacia, mira, es más, bien de Instagram, ¿no? No. Entonces, ¿por qué no confiamos en Jesús? ¿Por qué no podemos descansar en su palabra y en sus promesas y dejamos de discutir con él? Jesús les estaba diciendo: ve y te vas a encontrar
con esto y con esto y con aquello y no. Y Jesús dice en versículo 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Confía en Jehová. Fíjate lo que dice este pasaje en esta porción. Es que el Señor lo necesita. El Señor lo necesita. A veces nosotros estamos preguntando por qué es esto del plan de Dios, por qué quieres pasarme por esto, por qué me estás pidiendo aquello, por qué. Y lo único que necesitamos saber es que el Señor lo necesita. A veces nos cuesta soltar a qué es esto, nos cuesta soltar aquello, pero debemos de confiar en el Señor. El proceso por el cual el Señor nos está pasando y nos está pidiendo que soltemos esa herida, que soltemos ese coraje, ¿no? Que soltemos esas ansiedades, que soltemos esa preocupación, que a lo mejor somos como el dueño del pollino, ¿no? Así de repente llegan y, oye, aquí está un pollino y ya de repente, o sea, no pidieron permiso los discípulos, simplemente lo estaban desatando y sale el dueño y les pregunta, ¿qué pasó ahí? Ahora sí, vamos ahí, ¿no? Y la instrucción de Jesús era, si pasa eso y alguien te dice algo, tú di, el Señor lo necesita. Ahora, Lucas, por favor, acompáñame. Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Estamos en el Nuevo Testamento. Marcos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ya te pasaste. Y Lucas, capítulo 6, versículo 46, nos está diciendo algo al respecto de si el Señor es el Señor, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Sí? ¿Ya lo tienes ahí? Y dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Y qué? No hacéis lo que yo digo. Cuando estamos en la vida cristiana, el Señor nos está diciendo, si tú eres mi Señor, si tú eres mi hijo, tú eres mi discípulo, yo soy tu Señor, entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir aquí? Tienes que obedecer. ¿Por qué? Porque tú me estás diciendo Señor. Me estás diciendo que yo soy tu Señor. Y nosotros estamos diciéndole, Señor, ¿por qué yo? Oye, ¿por qué me estás metiendo en este proceso? ¿Por qué es que yo estoy en medio de tanta deuda? ¿Por qué estoy pasando esta enfermedad? ¿Por qué es que me está pasando esto ahora? ¿Por qué no me pasó esto cuando estaba en una mejor posición, cuando estaba en una mejor situación? Y de repente soltar eso que creemos que nos pertenece, nos cuesta tanto trabajo. El Señor no estaba pidiendo un pollino nada más porque sí, Él estaba pidiendo el pollino para cumplir toda la escritura. Y de repente podemos nosotros decirle, Señor, está bien que me estás pidiendo esto, pero yo mejor te voy a dar esto otro. Y tratamos de negociar con Dios y tratamos de darle opciones. Y tratamos de querer saltarnos el proceso porque sabemos que nos puede doler. En otro pasaje, y de hecho así lo vemos, no es en ese pasaje, ¿verdad? Pero, no, perdón, sí. Dice, el Señor lo necesita y luego lo devolverá. Cuando nosotros estamos viendo esto, de soltar aquello que creemos que nos pertenece, debemos de considerar esto. No solo el Señor lo necesita, sino que es del Señor lo que yo tengo. Es del Señor y a Él le pertenece. Y a veces yo soy el que está poniendo resistencia al cumplimiento de Dios sobre mi vida. En Romanos 12,
Versículo 1 dice, presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ofrece aquello que Dios te está pidiendo. Date completamente. Si hay algo que te está costando soltar, eso que tú consideras tuyo como mi problema, mi necesidad, mi angustia, eso que tú estás diciendo mí, date cuenta que te está costando soltarlo y dárselo al Señor. A lo mejor es tu tiempo, a lo mejor es tu recurso, a lo mejor es tu control, a lo mejor son tus recursos, pero eso es del Señor y se los tenemos que dar. ¿Por qué? ¿Tiene lógica? A veces no. Muchas de las cosas que Dios nos está pidiendo no, parece que no tiene sentido, pero lo que sí debemos de ser es que estamos confiando en que el Señor lo necesita. El Señor lo necesita. Necesita pasarme por este desierto. Necesita pasarme por esta angustia. Ahora fíjate lo que sigue, los siguientes versículos. Regresamos a Marcos. Y fueron y hallaron atado al pollino. Y déjame saltarme hasta el versículo 8. Dice, y también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás gritaban diciendo, Hosana bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Jesús entra a Jerusalén. Y de repente la multitud está celebrándole, está gritándole y está alabándole. Y parece como que es una alabanza genuina. Y déjame decirte, no todos los que estaban ahí estaban equivocados. No todos los que estaban ahí estaban con un corazón hipócrita. No, estaban cantando y gritando Hosana. Pero había muchos que no. Había muchos que a lo mejor no entendían lo que estaba pasando. A lo mejor había muchos que sin comprender, ellos estaban gritando Hosana porque la gente estaba gritando Hosana. Así que el segundo punto es que nosotros no seguimos el ruido de manera nada más porque sí, sino que seguimos con nuestro entendimiento. Nosotros no gritamos Hosana y cantamos Hosana porque aquí venimos y cantamos Hosana y porque el hermano de al lado está cantando y qué bonito cantan los de alabanza, ¿verdad? ¿Por qué no? Nadie dijo amén. Y la gente estaba gritando Hosana. ¿Sabes qué significa Hosana? Ven, sálvanos. Ellos estaban gritando, sálvanos, Señor, sálvanos. Y muchos sabían lo que estaban diciendo, pero muchos no estaban sabiendo qué estaban diciendo. Y la pregunta que me surgió fue, ¿por qué nosotros a veces nos acercamos a Jesús y no estamos siendo conscientes de lo que estamos diciendo cuando estamos, no solamente cuando estamos cantando aquí en las alabanzas, sino las cosas que nosotros le pedimos al Señor? A veces le decimos, Señor, haz esto de mí o haz aquello, Señor, sálvame de esto, sálvame de aquello. Y a veces no lo hacemos con un conocimiento, un entendimiento pleno de lo que estamos diciendo. En Isaías 29:13 dice, hay un pueblo que se acerca a mí con su boca, pero con su corazón está lejos de mí. Dios no está pidiendo, Jesús no está pidiendo que seamos emocionalmente religiosos. No, el Señor nos está pidiendo una fe verdadera.
Veíamos en el primer punto cómo es que el Señor lo necesita, pero aquí también necesita que nuestra adoración sea genuina. ¿Y sabes por qué me voy con esto? Porque los mismos que estaban gritando aquí Hosana en solamente 3 días adelante, empezaron a gritar, crucifíquenlo. Empezaron a gritar, sí, suéltanos a Barrabás. No queremos a Jesús, queremos a Barrabás. Y a este crucifícalo, mátalo, crucifícalo. No basta con que vengamos a la iglesia y que cantemos y digamos, si en nuestro corazón realmente no hemos dado al Señor la autoridad de nuestra vida y le hemos dicho, Señor, tú eres Señor. Mateo capítulo 7, versículo 21. Si vas conmigo, ahí estamos cerquita. Mateo 7, versículo 21 dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús no estaba buscando estas expresiones externas. Él estaba buscando estas convicciones internas. Él no necesita un pueblo que le grite Hosana, Hosana nada más, sino que cuando venga la cruz, entonces también le grite Hosana. Ese mismo pueblo que le estaba gritando Hosana, después, cuando Jesús murió, quedó callado y ya no dijo más. Fíjate lo que dice el versículo 11, regresamos a Marcos, y el versículo 11 dice, y entró Jesús en Jerusalén, en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania. Y fíjate qué profundo, porque él entra a la ciudad, después de que le están gritando Hosana en la calle, y en el templo no había nada. En el templo no había lo que él fue a buscar. ¿Qué te imaginas que fue a buscar Jesús? ¿Qué te imaginas? ¿Qué viene a tu mente cuando ves esta escena de Jesús entrando en el templo, mirando alrededor y no encontrar, salirse? A lo mejor hay mucha alabanza afuera, pero no hay convicción adentro. A lo mejor hay mucho ruido afuera, pero no hay algo adentro. Y a lo mejor nuestra alabanza no es sincera siempre. A veces no encontramos razones para alabar a Dios, porque estamos muy preocupados por lo que tenemos, por nuestro pollino. Estoy muy preocupado porque se llevó mi burrito, pero no estoy preocupado porque es Jesús el Señor. A lo mejor me hace falta reconocer que Jesús es mi Salvador y por eso le puedo yo decir, Hosana. Y puedo descansar en eso. No importa que la multitud se calle. No importa que la gente pase y yo puedo seguir diciéndole, Hosana, porque reconozco que Jesús es mi Salvador. Y no es cuestión de un momento, sino es de manera permanente. A veces nos quedamos con Jesús en la entrada triunfal y decimos, el Señor ha entrado a mi corazón, así como esta entrada triunfal, el Señor entró en tu corazón, sí, gritamos Hosana. Y cuando entra, encuentra que no hay más al fondo, no hay nada en el templo, donde debe haber oración, donde debe haber relación, donde debe haber intimidad, y eso lo vamos a ver a continuación. Y es que en el tercer punto, Jesús empieza a buscar fruto. Es curioso que pasa esta escena de Jesús buscando higos de una higuera en medio de esta situación. Y
y fíjate, versículo 12, ahí en Marcos, versículo 12. Y dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Ojo, ojo con esto, tuvo hambre. Y viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Ahora, de repente podemos entender, podemos preguntarnos así de, pero ¿por qué Jesús maldijo a la higuera si no era tiempo de higos? Ahora sí que no era la temporada de los higos. ¿Por qué lo maldijo? Qué mala onda, ¿no? Qué injusto pareciera de esto, pero nosotros vemos aquí cómo esto, bueno, esta higuera es una representación finalmente del pueblo de Israel que estaba buscando Jesús. Y hay un dato curioso. Esta higuera tenía hojas. ¿Qué quiere decir? Que aparentaba que tenía fruto. Y no tenía fruto. Aunque no era tiempo aunque no era tiempo de higos, aparentaba que tenía fruto. Así que podemos ver esto similar entre la entrada triunfal y unas alabanzas que aparentaban tener una relación con Dios, y entraba al templo y no encontraba nada. Y vemos a Jesús buscando higos y solamente encontrando hojas sin fruto. A lo mejor nuestra vida cristiana está aparentemente bien, pero si Jesús viene y busca fruto, nos vamos a encontrar con una sorpresa. Podemos tener una vida religiosa, podemos hablar de una manera religiosa. Y sabes, yo he escuchado a muchos que hablan así. He escuchado a muchos que se pueden referir a otros así como, oh, varón de Dios, oh, mujer de Dios, y oh, sí, ¿cómo estás, hermano? Bendecido porque el Señor ha sido bueno. Casi hasta le hacen así como si fueran estos de los artistas. Bendecido y en victoria, sí. Alabado sea nuestro Señor. Y así, ok. Pero si tu vida es mucha hoja y nada de fruto, entonces te vas a encontrar con lo que Jesús hizo. Dios espera que nosotros tengamos una vida de fruto, que demos una vida, que demos fruto en nuestra vida cristiana. Una vida que transforme nuestro corazón. Mateo 7, versículo 19 y 20 dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y también dice, por sus frutos lo conoceréis. Pero también dice Juan 15:2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Este dato curioso de que Jesús tenía hambre es importantísimo, porque es una referencia precisamente de que esto que hace Jesús de ir y buscar fruto es porque Jesús lo necesita, es porque el Señor lo necesita. No necesariamente quiero decir aquí que es algo que Jesús no pueda obtener porque Él es Dios, sino que Él está buscando que nosotros demos ese fruto en nuestra vida, que seamos amorosos de una manera genuina, que seamos obedientes de una manera verdadera, que busquemos la santidad de una manera intensa, que nuestra vida no esté llena de hojas, sino que nuestra vida esté llena de fruto, que sea un fruto que nuestros hermanos puedan cosechar y que puedan disfrutar. Es cierto que no era tiempo de higos, pero déjame decirte esto. ¿Qué excusa nosotros podemos darle al Señor para no dar fruto? ¿Qué excusa podemos nosotros poner delante de Él? A lo mejor podemos decir, es que no es tiempo de higos.
Es que a lo mejor yo no he madurado lo suficiente. Es que a lo mejor yo no he tenido mucho tiempo para crecer. Es que a lo mejor es que mi esposa no me ha permitido que yo dé ese fruto. Es que a lo mejor mis hijos, mira, mi trabajo, tengo mucho trabajo y por eso no doy fruto. ¿Qué excusa puedes tú decirle al Señor para justificar que no has dado el fruto que Él está pidiendo en tu vida? ¿Qué excusa le has estado dando al Señor para no producir lo que el Señor espera de ti? A lo mejor podemos decir, ¿sabes qué? Es que soy muy joven. Es que estoy muy viejo. Es que no tengo tiempo. Es que estoy demasiado ocupado. Es que mira, estoy atendiendo a mis hijos. Ah, no, es que mira, yo voy a la iglesia todos los días, pero sigue sin dar fruto. Y esa no es una excusa para no dar el fruto que Dios está pidiendo. El Señor lo necesita. El Señor necesita ese fruto en ti. En el reino de Dios no hay temporada para no dar fruto. Dios no espera que sea la estación de higos, de piñas, de fruta de temporada. No, Él está esperando fruto en ti, porque Él ha plantado su semilla en ti y Él ha plantado su palabra en ti. Y dice la palabra de Dios que su palabra no vuelve vacía, sino que trae con ella mucho fruto. ¿Tienes palabra? ¿Tienes Biblia en tu casa? Ya tienes. Ni siquiera eso puedes poner de excusa. Es que no tengo Biblia. Ahí está. Y si no tienes Biblia, dime, que con gusto te voy a regalar una, para que tú tengas la palabra de Dios al alcance y dejes de poner excusas, dejes de poner, ¿sabes? La higuera no fue condenada por no tener fruto, fue condenada por fingir tenerlo. La higuera fue condenada porque parecía que ella estaba dando fruto, pero no. Y por eso la secó. Y fíjate lo que dice ahí en versículo 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Lo que Jesús dice, esto se cumple. Jesús es fiel a su palabra. Cuando Él habla de juicio, Él lo cumple. Cuando habla de corrección, no es simbólica, es efectiva. ¿Qué fruto está buscando Dios en ti? ¿Qué hojas estás tú aparentando tener? Él necesita fruto. Finalmente, vamos a ver versículo 15, que Jesús limpia el templo. Mucha actividad y poco fruto. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo, y que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y fíjate, Jesús entra y entra pidiendo, algo, que su casa fuera una casa de oración. Él entró como el Señor del templo, volteando las mesas y tirando las tiendas que estaban ahí. Esto no era un arranque emocional. Él lo vio desde la noche anterior, cuando él llegó y vio el templo cómo estaba. ¿Sabes? Porque la adoración que estaba desde el principio en la entrada triunfal había sido corrompida dentro del templo. El templo estaba funcionando, había demasiado ruido y pocas nueces.
Había demasiada vendimia, había demasiados negocios, había demasiado intercambio, pero algo no estaba funcionando bien. No era una casa de oración, era una casa que estaba llena de actividad, que no tenía nada de reverencia. Había mucho ruido, comercio, movimiento, poca oración. Ahora, no es que Jesús condene el trabajo, ¿verdad? Alguien me preguntó una vez, pero era la gente, estaba trabajando, era su sustento y llegó y esto no era un tema del intercambio justo, era la condena de que el templo, la casa de Dios, se había convertido en un mercado, se había convertido en algo que no era adoración. Jesús estaba pidiendo adoración en el templo y no la encontró. Oseas capítulo 6, versículo 6, dice del profeta, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿De qué me sirve que yo venga y haga demasiado ruido en la iglesia? ¿De qué me sirve que yo venga y que tengamos una alabanza extraordinaria, excelente, ni un solo error? Hoy me equivoqué como 6 veces. Si no te diste cuenta, gloria a Dios. Pero ¿de qué me serviría una alabanza en la que yo no me equivoqué? Si realmente yo no estoy adorando a Dios en mi corazón. ¿De qué me sirve venir y quizá levantar mis manos y aplaudir si yo no estoy conociendo que mi corazón necesita ser transformado? Si yo no estoy viniendo al conocimiento de Dios, a lo que nosotros estamos estudiando en el mes, en el texto del mes, que dice, esto es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios verdadero. Eso es lo que nosotros buscamos como iglesia. Y de nada me sirve venir y no conocer a Dios, no tener esta confrontación con quién es Dios, quién soy yo y cómo Él me está transformando. Mateo capítulo 23, versículos 27 y 28, Jesús les estaba diciendo, por fuera se muestran justos, pero por dentro están llenos de hipocresía. Jesús llegó al templo y estaba viendo que estaba lleno, pero que nadie le estaba dando al dueño lo que el dueño estaba esperando, que era oración, que era intimidad, que era santidad. Jesús hizo esto en el atrio donde era el lugar, el único lugar que los gentiles podían llegar. Los gentiles no podían llegar a adorar a Dios en el templo, dentro del templo. Y el único lugar donde ellos podían entrar y poder estar en esta comunión con Dios estaba ocupado por qué? Por mercaderes. Estaba ocupado por aquellos que estaban vendiendo las ovejas que iban a ser sacrificadas. Ahora, quiero que te imagines esa escena porque a veces, bueno, yo cuando era chiquito, en la iglesia me enseñaban este pasaje acerca de Jesús entrando al templo y volteando las mesas. Y lo que me imaginaba yo era, pues, una casita así. Y un poquito más grande si quieres. Y Jesús entrando y volteando las mesas así y ya. No, estamos hablando que era un lugar enorme, donde estaba lleno de gente. Era la fiesta del Pesaj o la Pascua, donde llegaban aproximadamente 2 millones de personas al templo. O sea, para que te des una idea, más o menos, es como el 12 de diciembre en la Basílica. Más o menos. Y ahí entró Jesús y volteó las mesas y dijo, este lugar a donde pueden llegar los gentiles, aquellos que no tenían derecho, está siendo bloqueado por casas de cambio, por mercaderes.
Jesús estaba defendiendo. Y este acto, yo me lo imagino como este acto de gracia, como este pasaje que Jesús dice, que la Biblia dice que Jesús es ese mediador entre Dios y los hombres. Y que está abriendo camino para que nosotros podamos acceder al Padre. Jesús quitando de en medio todo lo que estorba, todo ese ruido, todo ¿cómo se dice? Balar de los animales, el ruido del comercio, todo ese barullo lo estaba quitando para que entonces nosotros pudiéramos entrar. ¿Sabes? Jesús lo necesita. Jesús necesitó hacer eso para poder abrir espacio entre Dios y nosotros. Este acto fue un acto de misericordia, un acto de gracia. Hoy Dios no está volteando las mesas en un templo de piedra. Hoy está volteando las mesas en este templo que somos nosotros. Acompáñame, Primera de Corintios. Eso no está en las diapositivas, pero Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios y que no sois vuestros? Nosotros como ese templo donde el Señor quiere edificarse, Él está entrando para purificarnos. Él está entrando para limpiar de ese ruido que no ha permitido que nosotros le reconozcamos como Señor. De esas hojas secas que han venido a simular que tenemos esta relación con Dios, esa religiosidad que de repente puede estorbar para que reconozcamos al Señor. La pregunta no es si nosotros venimos al templo, la pregunta es qué es lo que ha ocurrido con este templo, con este lugar de oración, con este lugar donde se está pidiendo la intimidad, la comunión con el Padre. A lo mejor lo hemos hecho una cueva de ladrones. A lo mejor he hecho de mi cuerpo, de este templo donde el Espíritu Santo quiere morar. A lo mejor yo lo he hecho una cueva oscura, húmeda, un lugar de escondite y no un lugar donde habite el Señor. A lo mejor mi templo no lo he hecho un lugar donde Dios es el centro. Y me pregunto qué es lo que Jesús volcaría hoy. ¿Cómo se llamaría esa mesa que el Señor necesite voltear? ¿Cómo se llamaría ese pensamiento, ese orgullo o esa ambición o esa hipocresía? O a lo mejor hay mucho ruido, hay mucho movimiento, pero no hay fruto, no hay presencia. A lo mejor he llenado mi templo con cosas que creo que son espirituales, pero que no son la oración o la relación con Dios. Es que yo escucho música, yo escucho música cristiana, ajá, y desde hace cuánto que no doblas tus rodillas para orar. Desde hace cuánto que no lloras en la presencia de Dios. Desde hace cuánto no obedeces la voz de Dios diciéndote, hijo, quiero tener este tiempo contigo. Quiero llenarte de mí. A lo mejor hay demasiado ruido en nosotros que no estamos escuchando la voz de Jesús. Antes de que entre y voltee
mesas. ¿Sabes? En mi vida como cristiano he vivido varios momentos así. Y, y quisiera poder contarte todos esos momentos. Pero nada más déjame decirte qué ocurría. En los momentos en los que de repente había demasiado ruido, así como lo estamos viendo hoy, que no había realmente Dios. En los momentos en los que estaba tan afanado por estar en las actividades de la iglesia, en las que estaba yo como muy ocupado, estaba yo muy joven y pensaba que mi relación con Dios estaba basado más en lo que yo estaba haciendo que en lo que yo estaba buscando de Él. Eh, y había momentos en mi vida en los que estaba realmente lleno de ruido. Y siempre hubo momentos, cuando estaba ahí en esos momentos, siempre hubo la manera en la que Jesús me llamó y me volvía a decir, esto no es lo que quiero es a ti. Y me tomaba y me volvía a llevar a su presencia. Y pasábamos tiempos hermosos, tiempos de comunión, tiempos donde oíamos, donde yo podía oír su voz. Y yo decía, ay, qué bonito es estar aquí, qué hermoso es. Y como Pedro decía, ay, pongamos unas enramadas, y ay, qué bonito, este es el lugar, y no, es que Dios es real, mira. Y entonces salíamos y podíamos evangelizar, y había un gozo en mi corazón, y de pronto, de repente había otra vez momentos en los que llegaba, y parecían valles de sombra de muerte, así como dice Salmo 23. Y parecía que otra vez Dios no estaba y que había demasiado ruido, pero poca relación. Y de repente, otra vez Dios me tomaba y me volvía a llevar. Tiraba las mesas en las que yo me estaba distrayendo. Y me volvía a poner en ese lugar de intimidad con Dios. Y a lo mejor tú estás en este proceso en el que Jesús está en la entrada triunfal, con el Monte de los Olivos atrás, viendo a Jesús entrando o a lo mejor estás en este templo vacío, o a lo mejor estás en este templo tan ocupado y tan afanado y cualquiera que sea ese lugar, déjame decirte, el Señor te está llamando porque quiere a ti, te quiere a ti, te quiere para tener esa relación contigo, te quiere para que tengas esta vida de oración con Él, que seas santo, que puedas disfrutar de Él, de su presencia, en el que puedas reconocer que Él es el Señor. Señor, ¿por qué volteaste las mesas de mi corazón? ¿Por qué mira, me siento angustiado, me siento como que las cosas no tienen sentido? ¿Sabes? El Señor lo necesita. ¿Por qué me quitaste mi burrito? El Señor lo necesita. El Señor lo necesita. Vamos a orar, Señor. Gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque eres bueno, porque no nos has dejado. Y al contrario, Señor, nos estás llamando y nos llamas para tener esta relación contigo.
Nos llamas para buscarte, Señor, cada vez más, para que no haya tanto ruido, tanta religiosidad, para que no haya tantas hojas, ni mesas, ni comerciantes, sino para que tú seas Señor, para que tú seas el único dueño, para que seas aquel Señor que toma lo que necesitas. Gracias.